Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 22. Hermanos, es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió, pero resucitó con una vida espiritual, y de esta manera, fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía la barca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 24. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hoy exploraremos dos pasajes bíblicos que nos sumergen en las profundidades de la fe y la revelación divina. A través de estos pasajes, descubrimos que la fe nos permite conquistar lo invisible y experimentar la gloria de Dios. En la primera lectura, el apóstol Pedro nos recuerda que es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esta es una verdad fundamental en la vida de un cristiano. En ocasiones, podemos enfrentar dificultades y sufrimiento debido a nuestra fe y nuestro compromiso con vivir de acuerdo a los principios cristianos. En estos momentos, es importante recordar que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él tiene un propósito para nuestro sufrimiento. Aunque puede ser difícil entender por qué atravesamos pruebas y tribulaciones, debemos confiar en que Dios está obrando en medio de ellas para nuestro crecimiento espiritual y para su gloria. Pedro continúa destacando a Cristo como nuestro ejemplo supremo. Él nos dice que Cristo sufrió por nuestras transgresiones, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En este pasaje encontramos una declaración fundamental de nuestra fe cristiana: la obra redentora de Cristo en la cruz. Cristo, el justo, llevó sobre sí mismo el castigo que merecíamos por nuestras transgresiones. Él sufrió en nuestro lugar para que pudiéramos ser reconciliados con Dios.
Esta es una muestra del inmenso amor y la gracia de Dios hacia nosotros. Cristo es nuestro Salvador y el camino por el cual podemos acercarnos a Dios. Pedro nos habla del simbolismo del bautismo en el diluvio. Él compara el agua del diluvio con el agua del bautismo, enfatizando que el bautismo no es la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino una petición de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo es un sacramento importante en la vida del creyente. Representa nuestra identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al ser bautizados, estamos declarando públicamente nuestra fe en Cristo y nuestra decisión de seguirlo. No es el agua en sí misma la que nos limpia, sino la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Pedro también menciona la resurrección de Jesús en este pasaje. Él nos dice que Jesús, después de haber sido crucificado, fue hecho vivo en el Espíritu. Esta es una referencia a la victoria sobre la muerte que Jesús logró a través de su resurrección. La resurrección de Jesús es el evento central de la fe cristiana. Es la prueba de que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios como pago por nuestros pecados. La resurrección también nos da esperanza en la vida eterna, ya que sabemos que al igual que Jesús, seremos resucitados para vivir con Él en la gloria. Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Esto significa que debemos obedecer sus mandamientos y seguir su ejemplo en todo momento. Su autoridad nos guía y nos da dirección en nuestras decisiones y acciones diarias. Finalmente, Pedro nos habla de la salvación a través de Cristo. Él compara el diluvio que destruyó a los malvados con el bautismo que ahora nos salva. El agua del diluvio fue un juicio sobre el pecado, mientras que el bautismo es un símbolo de nuestra identificación con Cristo y su obra redentora. La salvación no se basa en nuestras propias obras o méritos, sino en la obra terminada de Cristo en la cruz. Debemos confiar en la gracia de Dios y aceptar el regalo de la salvación que Él ofrece a través de su Hijo. Al hacerlo, somos reconciliados con Dios y recibimos el don de la vida eterna. En esta lectura encontramos profundas verdades sobre la voluntad de Dios, la obra redentora de Cristo, el simbolismo del bautismo, la resurrección, la autoridad de Cristo y la salvación a través de Él. Estos son temas centrales en la fe cristiana y deben recordarnos la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y confiar en su gracia y poder en todas las circunstancias. Que esta lectura nos motive a perseverar en nuestra fe, a vivir en obediencia a Cristo y a proclamar el Evangelio a un mundo que necesita desesperadamente la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. En el Evangelio de hoy, Jesús comparte una visión profunda sobre la verdadera bienaventuranza que está relacionada con la revelación de Dios y la fe. Después de que Jesús enviara a los discípulos a diversas ciudades y lugares para preparar su camino, estos discípulos regresan llenos de asombro y gozo, reportando que incluso los demonios se les sometían en el nombre de Jesús. Este es un momento de gran relevancia en la narrativa del ministerio de Jesús. Nos revela el poder y la autoridad que están disponibles para aquellos que están en comunión con Él. El nombre de Jesús es una autoridad que trasciende todas las demás autoridades. En Él, los discípulos encontraron un poder que podía liberar a las personas de la opresión demoníaca y sanar sus enfermedades. Este pasaje nos recuerda que como creyentes tenemos acceso al mismo poder y autoridad en el nombre de Jesús. No somos impotentes frente a las fuerzas espirituales malignas, tenemos la capacidad de resistirlas y vencerlas en el poderoso nombre de nuestro Señor. Jesús también se regocija en este Evangelio y su alegría es contagiosa. Él agradece al Padre Celestial por revelar estas verdades a los sencillos en lugar de a los sabios y entendidos. Esto nos lleva a una lección profunda sobre la manera en que Dios obra en nuestras vidas.
Dios no se revela a aquellos que confían en su propia sabiduría y entendimiento. Más bien, Dios se revela a aquellos que vienen a Él con corazones humildes y dispuestos, como niños. Los que son sencillos espiritualmente son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, su dependencia de Él y su suficiencia para todas las cosas. Jesús nos anima a adoptar esta actitud humilde y alegremente recibir las verdades de Dios como regalos divinos. Jesús nos muestra que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la única persona que conoce completamente al Padre y el único que puede revelarlo a nosotros. Esto enfatiza aún más la importancia de tener una relación íntima con Jesús. A través de Él llegamos al conocimiento del Padre y somos incluidos en la comunión divina. Jesús continúa hablando sobre la bendición de los discípulos. Les dice que son bienaventurados por ver y oír lo que han visto y oído. Los profetas y reyes del pasado anhelaron ver y entender lo que los discípulos estaban experimentando. Los discípulos tenían una perspectiva privilegiada de la obra de Dios en la tierra a través de Jesús. Esta perspectiva privilegiada es una bendición que también se nos ha dado a nosotros como creyentes. A través de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos conocer y entender las profundidades del plan de Dios. Tenemos la oportunidad de ver y oír las verdades espirituales que antes estaban ocultas. Como discípulos de Jesús, debemos apreciar y aprovechar esta bendición. Jesús termina esta sección del Evangelio hablando sobre cómo Dios ha revelado estas cosas a los pequeños, a los sencillos y humildes de corazón. Aquellos que se acercan a Dios con una mente y un corazón abiertos, sin pretensiones ni orgullo, son los que pueden comprender y recibir la verdad de Dios. La fe y la humildad son esenciales para la comprensión espiritual. Este Evangelio es una llamada a la humildad y a acercarnos a Dios con la disposición de un niño. Aquellos que se consideran sabios en su propia opinión a menudo pasan por alto las verdades espirituales más profundas. Pero los humildes, los que reconocen su dependencia de Dios, son los que están preparados para recibir la revelación divina. En resumen, este pasaje del Evangelio nos enseña sobre el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, la alegría de ser conocidos por Dios, la profundidad de la comunión con Dios y el gozo de la salvación. Nos recuerda que como discípulos de Cristo, tenemos acceso a un poder divino y una comunión profunda con nuestro Salvador. Oración final. Amado Señor, te agradecemos por las poderosas enseñanzas que encontramos en tu palabra hoy. Gracias por el don de la fe y el bautismo que nos purifican y nos hacen herederos de la salvación. Ayúdanos a mantener viva nuestra fe y a vivir de acuerdo con ella en todas las circunstancias de la vida. Señor Jesús, reconocemos que tú tienes todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Confiando en ti, encontramos fortaleza y consuelo en medio de las dificultades. Que siempre busquemos refugio en ti y sigamos tu camino de amor y servicio. Espíritu Santo, llena nuestros corazones de alegría y gratitud por la obra de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a ser testigos alegres de tu amor, compartiendo tu mensaje con aquellos que nos rodean. Te pedimos humildemente que nos concedas la sabiduría que proviene de lo alto. Enséñanos a ser sencillos y humildes de corazón, dispuestos a recibir tu verdad y a vivirla en nuestras vidas. Finalmente, amado Dios, danos el valor y la pasión para compartir nuestra fe con otros, para que más personas puedan conocer y experimentar el amor de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.